Lo que está pasando dentro de Vox no es una anécdota, no es un desencuentro aislado y no es una simple disputa personal. Lo que está pasando es una fractura estructural, una grieta que llevaba tiempo formándose bajo la superficie, alimentada por silencios, tensiones contenidas y lealtades que ya no eran tales. La relación entre Santiago Abascal y Javier Ortega Smith fue durante años una de las columnas que sostuvieron el proyecto de Vox, no solo como dirigentes, sino como símbolos. Abascal era la figura, Ortega Smith era la estructura. Abascal era la bandera, y Ortega Smith era el músculo. Uno representaba el discurso, el otro representaba la disciplina. Y cuando ese equilibrio se rompe, el proyecto entero empieza a tambalearse. La ruptura no ocurre de golpe. Ocurre así: primero, el silencio incómodo. Luego, la distancia calculada. Después, la discreta retirada de responsabilidades. Finalmente, llega el desplazamiento visible. Y cuando el desplazamiento es visible, es porque la decisión ya estaba tomada desde mucho antes. Eso es exactamente lo que ha pasado con la llamada purga interna en Vox. Abascal ha empezado a recolocar piezas, no para reorganizar el partido, sino para blindarse él mismo. Porque cuando un liderazgo se siente amenazado, no espera a que la amenaza se organice, la corta antes de que pueda consolidarse. Ortega Smith era, para parte de la militancia, algo más que un dirigente. Era la garantía de que Vox no se convertiría en un partido disciplinado y dócil, de esos que acatan sin discutir. Su presencia representaba la parte militante, la parte intransigente del proyecto. Si Abascal es el líder de la imagen y del discurso hacia afuera, Ortega era el líder de la estructura hacia adentro. Quitarle poder no es una medida administrativa. Es una señal. Una señal que dice: el control vuelve al núcleo duro, no al partido, sino a un círculo muy reducido. Pero lo que Abascal no calculó es que Ortega Smith no es un dirigente que desaparece en silencio. No es alguien que acepta un desplazamiento en nombre de la unidad. No es un soldado disciplinado que baja la cabeza. Ortega Smith se siente fundador, y cuando alguien se siente fundador, interpreta cualquier intento de apartarlo como traición. Ahí es donde todo se desborda. Ahí es donde la fractura deja de ser interna y empieza a hacerse visible. El momento clave fue la entrevista en COPE. No fue una entrevista más. Fue una declaración simbólica. Ortega Smith sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No necesitaba gritar. No necesitaba acusar directamente. Lo que hizo fue aún más peligroso para Abascal: lo expuso. Expuso la tensión. Expuso el movimiento. Expuso la desconfianza. Ortega no fue a la entrevista a defenderse. Fue a revelar. Y cuando alguien revela lo que se estaba tratando de mantener oculto, la estructura se desmorona. En la COPE, Ortega Smith dejó escapar algo que llevaba tiempo en el aire pero nadie se atrevía a decir: que Vox ya no es ese partido de hermandad ideológica que decía ser. Que ya no todos reman en la misma dirección. Que el proyecto que se presentaba como monolítico, compacto y unido está lleno de tensiones internas, de ambiciones cruzadas, de luchas de poder soterradas. Y lo más grave de todo es que lo dijo sin necesidad de acusar directamente a Abascal. Porque no hace falta nombrar al líder para que la fractura quede clara. Basta con señalar el clima. Basta con hablar de cambios que uno no comparte, de decisiones que sorprenden, de rumbos que no se consultaron. Eso es devastador. Porque Vox se construyó sobre una idea: unidad absoluta. Unidad ideológica. Unidad emocional. Unidad contra el enemigo externo. Pero cuando el enemigo deja de estar fuera y empieza a estar dentro, ese discurso ya no se sostiene. Porque ¿cómo sostienes la épica de nosotros contra ellos cuando el conflicto ahora es entre nosotros mismos? Ese es el verdadero problema para Abascal. No es que Ortega Smith pueda desgastarlo públicamente. Es que la ruptura hace visible algo que Vox ha evitado mostrar durante años. Que su cohesión era más frágil de lo que parecía. Y ahí es donde entra lo más importante. La militancia lo ve. Las bases lo entienden. La grieta es visible. Cuando un partido basado en disciplina ve a dos de sus figuras fundacionales rompiendo alineación, la pregunta ya no es quién tiene razón. La pregunta es: ¿quién representa ahora la esencia del proyecto? Y si esa pregunta aparece, la caída ya empezó. Lo más inquietante de esta ruptura es que no nace de un momento concreto, ni de un desacuerdo ideológico, ni de una diferencia de estrategia electoral. Nace de algo mucho más profundo: la lucha por la propiedad del relato fundacional. Porque Vox no es un partido como los demás.
No es un partido que se construya sobre estructuras estables, ni sobre tradición histórica, ni sobre una red territorial sólida. Vox se construyó sobre una narrativa, una emoción, una épica, la idea de ser la fuerza auténtica, la fuerza que no transige, la fuerza que no negocia, la fuerza que dice lo que otros no se atreven a decir. Y en esa narrativa, tanto Abascal como Ortega Smith ocupaban un lugar simbólico. Abascal era el rostro. Era la imagen que aparecía en los balcones. Era la voz que se proyectaba hacia la nación entera, la figura que encarnaba la épica del liderazgo. Ortega Smith era otra cosa, era el guardián. El encargado de recordar permanentemente que el partido había nacido para no ceder. Que su razón de existir era ser diferente. Que ninguna moderación era aceptable. Que entrar en el sistema era solo para combatirlo, no para adaptarse a él. Esa diferencia, que parecía complementaria, se convirtió con el tiempo en un choque inevitable. Porque Abascal entendió que para sobrevivir políticamente, Vox tenía que institucionalizarse. Tenía que entrar en gobiernos autonómicos. Tenía que negociar. Tenía que influir en presupuestos. Tenía que formar parte del tablero parlamentario. Tenía que convertirse en partido de poder, no solo de protesta. Esa es la lógica del sistema. Tarde o temprano, el fuego tiene que convertirse en estructura. Pero Ortega Smith representa justamente el miedo a esa transformación. Para él, institucionalizarse significa perder el alma. Significa convertirse en lo mismo que se juraba combatir. Significa diluir la identidad que moviliza a la base más fiel. Significa dejar de ser la fuerza que encarna la guerra cultural para convertirse en un partido más en el juego del poder. Para Ortega, Vox nació para incendiar el tablero, no para jugar en él. Y cuando Abascal empezó a moverse hacia la integración institucional, Ortega lo vivió como traición. La purga no fue administrativa. Fue doctrinal. Fue un mensaje. La épica de los primeros años se terminó. Ahora empieza la etapa de poder y disciplina interna. Pero aquí viene el punto central. No puedes purgar una identidad fundacional sin pagar un precio. Porque esas identidades no desaparecen. Se convierten en resistencia. Y la resistencia, dentro de un partido construido sobre lealtad emocional, es explosiva. Por eso la entrevista en COPE fue tan importante. Ortega Smith no acusó a Abascal, no exigió explicaciones, no denunció conspiraciones. No hacía falta. Le bastó con contar cómo se sentía, sorprendido, decepcionado, desplazado. Y ese discurso, en política, es devastador. Porque la decepción no es una acusación. La decepción es un testimonio. Y el testimonio siempre llega más lejos que cualquier ataque directo. Cuando Ortega dijo que algunas decisiones se habían tomado sin consultar a quienes construyeron el partido desde sus cimientos, el mensaje estaba claro. Yo soy parte del origen. Tú estás cambiando el destino. Ese mensaje resuena en la militancia, especialmente en la militancia más ideológica, la que no está en instituciones, la que vive el partido como identidad personal. Esa base interpreta la purga como advertencia. Si Ortega puede caer, cualquiera puede caer. Si Abascal puede desplazar al guardián, nada es sagrado. Si la organización puede girar hacia la moderación, la épica ha terminado. Y ahí es donde aparece el miedo interno. El miedo no a perder votos, sino a perder razón de ser. Porque si Vox deja de representar la pureza del relato, ¿qué lo diferencia entonces del PP? Si Vox se convierte en una derecha más controlada y manejable, ¿qué queda de su promesa original? Si la épica se desvanece, el proyecto se vuelve hueco. Y la militancia lo sabe. Por eso Abascal actuó rápido. Por eso desplazó silenciosamente a Ortega Smith. Por eso reorganizó direcciones internas sin explicaciones públicas. Por eso intentó cerrar la grieta antes de que se hiciera visible. Pero llegó tarde. Porque la grieta se vio. Porque la grieta habló. Porque la grieta sonó en directo en COPE. Cuando un conflicto interno sale a la luz, ya no es interno. Cuando una fractura se oye, ya no se puede negar. Cuando un relato deja de ser monolítico, deja de ser mito. El mito de la unidad absoluta en Vox ha caído. No por una ruptura. No por un golpe. Sino por algo más devastador. Por la evidencia de que el poder dentro del partido ya no es compartido, es propiedad. Y cuando el poder se convierte en propiedad, el resto se siente desplazado. Y cuando el desplazado tiene voz, la voz se convierte en grieta. Y las grietas, en política, nunca se cierran. Se expanden. Esto no ha terminado.
Esto acaba de empezar. La verdadera batalla que se está abriendo ahora dentro de Vox no es una batalla de cargos, ni de portavocías, ni de estructuras organizativas. La batalla real es por la militancia. Porque los partidos pueden tener líderes, pueden tener discursos, pueden tener instituciones, pero sin militancia comprometida, sin base emocional, sin gente que crea, no hay proyecto. Y la militancia de Vox no es una militancia cualquiera. No es una militancia burocrática. No es la militancia que paga cuota y recibe boletines. Es una militancia identitaria, que vive el partido como parte de su propia narrativa personal. Gente que está ahí no solo por afinidad política, sino porque Vox representaba algo que creían que se estaba perdiendo, un sentido de misión. Ese sentido de misión fue construido desde el primer día con una idea central: nosotros no somos como ellos. No somos tibios. No somos negociadores. No somos pragmáticos. Somos los que vienen a decir lo que otros callan. Somos los que vienen a derribar lo establecido. Somos la resistencia cultural que no acepta medias tintas. Lo que hacía funcionar a Vox no era solo su programa. Era su convicción. Y aquí es donde la fractura entre Abascal y Ortega Smith adquiere su dimensión más peligrosa. Porque cada uno encarna un modelo diferente de lo que significa ser Vox hoy. Abascal representa el Vox que ha tocado el poder y quiere quedarse en él. El Vox que entiende que para influir hay que entrar en gobiernos autonómicos, pactar presupuestos, negociar cargos, diseñar políticas reales que requieren gestión. Es decir, el Vox que quiere transformarse en partido de Estado. Ortega Smith representa el Vox que no acepta esa transición. El Vox que cree que entrar en instituciones es aceptar sus reglas. El Vox que sospecha que acercarse al poder implica diluir la identidad, suavizar el discurso, abandonar la pureza original. El Vox que prefiere tener razón antes que gobernar. El Vox que cree que perder la épica es perder el alma. Ahí está la guerra interna. No sobre lo que se dice, sino sobre lo que se es. Y cuando un partido entra en esa pregunta, la pregunta lo devora. La militancia ahora se encuentra en un dilema. ¿Quién representa la esencia fundacional del partido? Si la esencia era combatir el sistema, entonces Ortega Smith aparece como el guardián. Si la esencia es consolidar poder, entonces Abascal aparece como el estratega. Pero el problema es que estos dos relatos no son compatibles. No pueden convivir. No pueden armonizarse. Solo uno puede sobrevivir. Y la militancia lo sabe. Y lo está sintiendo. Porque la militancia más joven, la militancia digital, la militancia que vive la política como guerra cultural total, ve en Ortega Smith la figura que aún habla desde la furia original. El que recuerda la narrativa de nosotros contra todos. El que no negocia. El que no suaviza. El que dice que la política no es gestión, es combate. Pero la militancia más institucional, la que trabaja en ayuntamientos, parlamentos, diputaciones, la que ha visto cómo funciona la administración por dentro, entiende que sin estrategia no hay supervivencia. Que un partido sin cuadros técnicos se quema. Que un partido sin capacidad de gobierno envejece. Que un partido sin presencia territorial acaba diluyéndose. Ese es el choque generacional. La épica contra la estructura. La identidad contra la eficacia. La guerra contra la gestión. Y aquí llega el momento clave. Cuando Ortega Smith habló en COPE, no estaba hablando a los medios. No estaba hablando a los adversarios políticos. No estaba hablando a los votantes indecisos. Estaba hablando a la militancia. Directo. Sin intermediarios. Sin filtro. Sin traducción. Estaba diciendo: si dejamos que el partido cambie, el partido dejará de ser nuestro. Si aceptamos la disciplina de arriba, perderemos lo que nos hacía únicos. Si callamos ahora, callaremos para siempre. No dijo esas palabras literalmente. No hacía falta. La militancia escuchó el significado. Y eso, para Abascal, es un problema existencial. Porque Abascal puede controlar cargos. Puede controlar listas. Puede controlar estructuras. Puede controlar financiación. Pero no puede controlar el corazón de la militancia si deja de representar la épica original. Los líderes pueden mantenerse un tiempo por poder. Pero el poder sin legitimidad emocional se agota. Ortega Smith sabe eso. Por eso no se retira. Por eso no baja la cabeza. Por eso no habla en pasado del proyecto. Él está diciendo, de forma velada, lo siguiente: el partido no se va sin mí.
Yo soy aún parte de lo que lo sostiene. Y si quieren sacarme, van a tener que hacerlo a la vista de todos. Eso, en una estructura que se sostiene en la apariencia de unidad absoluta, es dinamita pura. Lo que está en juego ahora no es quien tiene poder hoy. Es quien tendrá el relato en 6 meses. Y en política, el que controla el relato, controla el futuro. Lo que empieza a sentirse en Vox ahora no es ruido externo, no es escándalo mediático, no es problema de titulares. Lo que se respira es miedo interno. Pero no un miedo que se reconoce, sino un miedo que se disfraza. Un miedo que no se dice, pero que se nota en la forma en la que la gente deja de mirar directo a los ojos. Un miedo que hace que las reuniones sean más cortas. Un miedo que rompe la confianza tácita que había mantenido todo unido durante años. Ese miedo no tiene que ver con perder votos, ni con perder presencia mediática. Tiene que ver con perder control. Hasta ahora, Abascal se movía con la seguridad de quien sabe que dentro del partido nadie le disputa el relato. Nadie cuestionaba públicamente las decisiones. Nadie expresaba desacuerdo en voz alta. Todo se resolvía hacia adentro, de manera disciplinada, en silencio, como corresponde a los proyectos políticos que se construyen sobre verticalidad. Pero cuando Ortega Smith habla en la COPE y dice, sin decir, que el partido ha cambiado, que la dirección ha abandonado valores originales, que se ha perdido la brújula moral que sostenía la épica, lo que hace no es criticar, es abrir la puerta del pensamiento. Y en política, pensar es lo más peligroso. Porque la obediencia no se rompe desde la rebeldía. Se rompe cuando alguien muestra que otra interpretación es posible. Cuando la unidad no se siente natural, sino impuesta. Cuando el discurso ya no emociona, solo se repite. Cuando los símbolos se dicen, pero ya no se creen. Ese es el miedo real. Que la militancia empiece a pensar por sí misma. Que compare lo que el partido prometió con lo que está haciendo. Que recuerde lo que se decía en 2019 y lo contraste con lo que se defiende en 2024. Que entienda que el proyecto ya no es resistencia, sino administración. Porque no hay nada más devastador para un movimiento que se define como insurgente que verse convertido en parte del orden que decía combatir. Y Abascal lo sabe. Por eso la reacción ha sido rápida. Por eso se han cerrado filas alrededor de él. Por eso han aparecido mensajes coordinados defendiendo la unidad. Por eso algunos dirigentes han repetido, casi de memoria, que el enemigo está fuera, no dentro. Pero si necesitas repetir que el enemigo está fuera, es porque ya tienes miedo de que esté dentro. La fractura no se hace visible cuando alguien se va, sino cuando alguien se queda y deja claro que ya no obedece emocionalmente. Ortega Smith no dijo, me voy. Dijo algo mucho más grave. Yo sigo siendo Vox. Vosotros sois los que os habéis movido. Ese mensaje es dinamita porque coloca al liderazgo actual en posición defensiva. Obliga a Abascal a demostrar que él es la continuidad, no la ruptura. Y cuando un líder tiene que demostrar que sigue siendo legítimo, es porque ya ha empezado a dejar de serlo. Lo que viene ahora dentro del partido no es un enfrentamiento directo. No es una guerra abierta. No habrá discursos cruzados, ni ruedas de prensa acusatorias, ni expulsiones espectaculares. Vox no funciona así. Su cultura interna no permite el conflicto frontal. Lo que habrá será algo más silencioso y más corrosivo. Miradas que ya no son de confianza, reuniones donde nadie dice lo que piensa, gestos que se interpretan, frases que se guardan, silencios que pesan. Ese tipo de grieta es la más peligrosa. Porque no estalla. Se expande. Lentamente. Sin ruido. Sin titulares. Sin escándalo. Y lo hace desde dentro. En las agrupaciones locales. En los chats internos. En las reuniones territoriales. En los corrillos antes y después de los actos públicos. Ahí es donde se está librando ahora la batalla fundamental. La batalla por el corazón del partido. Y la pregunta que recorre cada pasillo de Vox, aunque nadie la diga en voz alta, es esta. ¿Qué es Vox ahora? ¿Un partido que se moderará para gobernar? ¿O un movimiento que prefiere incendiar antes que negociar? Esa pregunta divide. Porque ambas respuestas son incompatibles entre sí. No se puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y cuando un proyecto tiene dos almas en disputa, solo una puede sobrevivir. La fractura entre Abascal y Ortega Smith revela que ya no hay una sola narrativa compartida. Revela que ya no todos creen en el mismo destino. Revela que la mística fundacional está en crisis. Y cuando la mística se rompe, el proyecto se debilita. No mañana.
No la semana que viene. Pero sí inevitablemente. Porque los partidos no se derrumban cuando pierden elecciones. Los partidos se derrumban cuando pierden significado. Y Vox está entrando en ese momento exacto. El momento en el que tiene que decidir si quiere ser eficacia o fe. Y cualquiera de las dos decisiones dividirá a la otra mitad. Ese es el inicio de la caída. No espectacular. No repentina. No dramática. Sino lenta. Profunda. Silenciosa. Como todo lo que se rompe desde adentro. Mientras Vox vive su fractura interna, el entorno político que lo rodea no está mirando hacia otro lado. Todo lo contrario. El Partido Popular ha percibido lo que está sucediendo como quien escucha el crujido de una estructura que empieza a ceder. El PP lleva años intentando absorber a parte del voto de Vox, pero nunca había tenido una oportunidad tan clara de penetrar en su base emocional. Porque hasta ahora, la base de Vox no era solo voto ideológico, era voto identitario, voto de pertenencia, voto de causa. Y las causas no se mueven con campañas. Pero las causas sí se tambalean cuando la coherencia interna se rompe. Feijóo ha visto una grieta. Y las grietas, en política, no se observan, se aprovechan. El PP está preparando un discurso, silencioso pero calculado, que se resume así: Vox ya no es lo que era. Se han vuelto un partido más. Es un mensaje sutil. No frontal. No agresivo. Pero extremadamente peligroso para Vox. Porque si Vox deja de ser diferente, deja de tener sentido. Su propio fundamento desaparece. Y ese mensaje, dicho en el momento correcto, dirigido a la militancia correcta, puede provocar un desplazamiento progresivo y profundo del electorado más pragmático hacia el Partido Popular. Pero el PP sabe que el núcleo emocional duro de Vox, esa militancia que vive el partido como identidad, no se moverá hacia la moderación. Ese núcleo no se va a Feijóo. Ese núcleo, si se desilusiona, no pacta, se radicaliza. Y ese es el miedo real del Partido Popular. Porque en política, los votantes que se sienten traicionados no vuelven hacia el centro, buscan un nuevo lugar donde su rabia tenga sentido. Y ese nuevo lugar aún no existe. No tiene nombre. No tiene organización. No tiene líder. Pero ya tiene sentimiento. Por eso lo que Ortega Smith hizo en COPE no fue un acto de ruptura. Fue una semilla. Una semilla dirigida específicamente a quienes sienten que Vox ya no dice lo que dijeron que diría. A quienes creyeron que el partido venía a incendiar el tablero, no a negociarlo. A quienes se movilizaron creyendo que formaban parte de una intervención histórica y ahora se ven atrapados en organigramas, cargos, sueldos y reuniones burocráticas. La militancia está observando. No grita. No se pronuncia. No estalla. Pero observa. Y esa observación silenciosa es lo que más teme Abascal. Porque la militancia silenciosa es la que un día deja de aparecer en los actos. Es la que deja de compartir mensajes. Es la que deja de emocionarse. Es la que deja de creer. Y cuando una militancia deja de creer, el proyecto no muere en titulares. Muere en el aire. Muere en lo invisible. Muere en el desgaste. Muere porque deja de tener fuego. Mientras tanto, la extrema derecha exterior a Vox, ese ecosistema digital, agitador, contestatario, está en ebullición. Cuentas que antes defendían al partido a muerte ahora están analizando el conflicto con distancia, con ironía, incluso con decepción. No se han vuelto en contra. No han atacado. Pero se han movido a la posición más peligrosa para cualquier liderazgo. La observación crítica. Porque la observación crítica es el primer paso hacia la ruptura emocional. Y cuando la ruptura emocional se consuma, no hay discurso que la repare. Las bases ideológicas están esperando algo. No un discurso. No una respuesta organizada. No una purga pública. Están esperando una señal. Una señal que diga quién representa de verdad el espíritu original. Quién habla desde la convicción y quién habla desde la necesidad. Quién lucha y quién administra. Quién sigue creyendo y quién solo sostiene el cargo. Ortega Smith, al no retirarse, al no callar, al no pedir perdón, al no minimizar, está ocupando el espacio simbólico del guardián del origen. Ese lugar es poderoso. Ese lugar no se conquista con votos. Se conquista con memoria. Con lealtad. Con sacrificio percibido. Y Abascal lo sabe. Y por eso intenta acelerar la integración de Vox en gobiernos, decisiones, discursos institucionales. Quiere demostrar fuerza. Cantidad. Presencia.
control. Pero los movimientos desesperados tienen un olor. Y la militancia lo huele. Vox está entrando en esa fase en la que el liderazgo ya no puede apoyarse solo en la autoridad que una vez tuvo. Tiene que reconquistar emocionalmente su propia base. Y la reconquista es mucho más difícil que la conquista original. Porque la conquista nació del entusiasmo. La reconquista nace del cansancio. Ese es el momento más vulnerable de cualquier movimiento político. Es el punto donde la historia puede girar hacia consolidación o hacia ruptura. Y ahora mismo, lo que se está decidiendo en silencio no es quién gana dentro de Vox. Lo que se está decidiendo es si Vox seguirá siendo Vox. Si el partido pierde su épica, se convierte en una sombra del PP. Si intenta recuperar su épica enfrentándose al PP, entra en guerra total en la derecha. Si intenta equilibrar ambas cosas, se rompe en dos. No hay salida sin coste. Y ese coste ya ha empezado a cobrarse. Lo que viene ahora no es un estallido inmediato. No habrá ruptura espectacular, ruedas de prensa incendiadas, ni golpes sobre la mesa. Los partidos rara vez caen así. Caen de una manera mucho más lenta, más silenciosa, más profunda. Caen cuando sus símbolos dejan de significar algo. Caen cuando el relato deja de sostener la emoción que lo alimentaba. Caen cuando la gente que antes repetía consignas ahora las repite sin sentirlas. Caen cuando el grito se mantiene pero el fuego interno ya no quema. Y ese es el riesgo que Vox enfrenta en este momento. Porque lo que sostenía al partido no era solo el discurso duro, ni la bandera roja igualda ondeando en cada acto, ni el rechazo frontal a la izquierda o al independentismo. Lo que sostenía a Vox era una épica, la épica de ser la fuerza que venía a romperlo todo, a desafiarlo todo, a negarse a ceder, a sostener la pureza del mensaje aunque el mundo entero pidiera lo contrario. Esa épica está en disputa. Y cuando una épica se discute, el movimiento se deshace. Abascal quiere consolidar poder institucional. Quiere hacer política desde dentro del sistema. Quiere demostrar que puede gobernar. Quiere ser más que un líder simbólico. Quiere ser un líder con administración, con responsabilidad ejecutiva, con legislación. Ese camino exige disciplina. Y la disciplina exige controlar a quienes pueden cuestionarla. Por eso la purga. Por eso los silencios. Por eso la reorganización. Pero la disciplina también tiene un precio. Mata la épica. Ortega Smith, en cambio, quiere mantener la épica original. No porque sea más pura, ni más verdadera, sino porque es lo que da sentido al movimiento. Y si el movimiento pierde sentido, lo pierde todo. Él está diciendo, aunque no lo diga con esas palabras, si nos convertimos en lo mismo que vinimos a combatir, ¿qué queda de nosotros? Y esa es la pregunta que ahora se escucha como un eco en cada sede, en cada grupo interno, en cada corazón de militante que alguna vez creyó que Vox era algo más que un partido. ¿Qué queda? Si la respuesta no es clara, el movimiento entra en descomposición. No violenta, no visible, no dramática, sino una descomposición donde cada día un poco más de convicción se desvanece. Y aquí es donde lo que ocurrió en la COPE se vuelve decisivo. Ortega Smith no destruyó a Abascal. No podía. No era su objetivo. Lo que hizo fue algo mucho más estratégico. Rompió la idea de unidad sagrada. Y cuando la unidad deja de ser sagrada, la desobediencia se vuelve posible. Los proyectos identitarios no sobreviven a la pregunta. ¿Y si ya no somos los mismos? Ese cuestionamiento es el virus que recorre ahora las venas internas del partido. Y ese virus no tiene cura rápida. No se combate con notas de prensa. No se combate con mítines más grandes. No se combate con discursos más agresivos. Se combate con creencia. Pero la creencia no se fabrica. No se ordena. No se decreta. No se impone. La creencia se siente. Y cuando deja de sentirse, no vuelve fácilmente. Por eso lo grave no es que Ortega Smith haya hablado. Lo grave es que muchos escucharon. Porque escuchar es el primer paso para dudar. Y dudar, en política, es el principio del cambio. No sabemos cómo terminará esto. Pero sí sabemos cómo empieza la caída de los proyectos construidos sobre convicción absoluta. No con un estallido, sino con una pérdida. La pérdida de certeza. La pérdida de destino. La pérdida de la frase que antes lo explicaba todo. Y en Vox, esa frase era: estamos todos juntos. Hoy, ya no lo están. Y cuando un todo se rompe, lo que viene siempre es replanteamiento, división o metamorfosis.
Vox no volverá a ser el mismo, pase lo que pase. Y ese cambio ya se ha puesto en marcha. Cuando un movimiento pierde la épica que lo sostiene, no importa cuántos griten, el silencio por dentro ya ha comenzado.